La inversión norteamericana es esencial, diríamos la principal inversión extranjera que hay en México. Pero no solamente es extranjera, complementa de manera fundamental las relaciones en el nuevo marco del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Por eso vamos a tener en esta billetera a Jorge Torres. Él es el presidente de la AmCham, esta Cámara de Comercio y por supuesto también de inversión entre ambos países. Con 165 mil millones de dólares de intercambio comercial anual, la relación entre México y Estados Unidos es de las más intensas y profundas del mundo, con una integración que sobrepasa la relación entre exportación e importaciones y se vincula con centenares de cadenas productivas en ambos lados de la frontera. Eso se llama globalización. En la frontera entre ambos países sobresalen diversos sucesos de gran escala, todos ellos impactantes. Para México, por ejemplo, 67% del PIB depende de cadenas comerciales y de inversión internacional, y de manera predominante de Estados Unidos, de donde viene casi 40% de la inversión extranjera directa. La American Chambers, formada hace 103 años, cree firmemente en México como un socio estratégico de largo plazo, para estar atento, sobre todo, en los cambios de las políticas públicas tomadas en los diversos sectores, en particular el de energía, a fin de que se respete el marco legal y así poder generar prosperidad. Muchísimas gracias a Jorge Luis Torres. Él es el presidente de la American Chamber. Ya está con nosotros y nos da muchísimo gusto que participe en esta billetera. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia, Oscar, con el gusto de saludarlos. Oye, Jorge, ¿por qué no nos platicas? Digamos, es la relación económica y comercial entre México y Estados Unidos es tan importante, pues que en medio y post esta crisis por la pandemia, inclusive el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha señalado puntualmente la importancia del comercio entre los dos países. ¿A cuánto asciende y qué estamos haciendo, digamos, para realmente impulsarlo y pues reactivar las economías de ambos países? Sí, realmente, como todos sabemos, es sabido que la integración de las cadenas de valor entre ambos países es profunda, están realmente profundamente integrados. Eso, digamos que lo damos por hecho. Sin embargo, cuando vemos cuestiones que tienen que ver con el tema de la pandemia, nos damos cuenta, ¿no? Tomamos conciencia de la relevancia que esto tiene, sobre todo dándoles un breve antecedente cuando se hizo la definición por parte de ambos países en el ámbito autónomo de la definición de cuáles eran las actividades esenciales para la continuidad. El criterio fue diferente y el momento fue diferente, evidentemente por el avance geográfico de la pandemia, y vimos ahí que ese desfase que prácticamente fue de 3 semanas generó un importante efecto negativo en las exportaciones de México, que como recordarán, el INEGI mencionó que habían caído entre el 48 y 53% en abril y mayo, en junio retomamos, pero vimos cómo esto realmente alcanzó a impactar. Entonces, es importante el hecho de destacar la importancia de esta profunda integración en la dependencia económica que tenemos ambos países. Ahora, la inversión en general ha sido o se ha mantenido. Sin embargo, hay alguna inquietud, sobre todo de participantes en el sector energético, probablemente, y algunas otras cadenas de valor ligadas a la energía, donde la inversión está en stand-by. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en la American Chamber? ¿Lo han estado conversando con ellos? ¿Hay algún elemento importante para dotarles de certeza y seguridad? Lo hemos estado conversando y te doy un par de datos de antecedente para entrar en materia. La generación del 67% del Producto Interno Bruto mexicano depende del comercio internacional. Y el comercio internacional depende en gran parte de la inversión. En el caso de la relación entre México y Estados Unidos, como sabemos, México fue el primer y más importante socio comercial durante el 2019 y de hecho durante el 2020, en la primera mitad, el intercambio comercial fue de 17.969 millones de dólares, teniendo Wow, prácticamente una participación importante de la inversión extranjera de Estados Unidos en México, que representó el 38.6%. Sin embargo, nada hay sectores menos. como exactamente Ah, sí. 38.6%. Sin embargo, hay sectores muy importantes, como el que comentas, Alicia, no solamente el tradicional, como el automotriz, el alta tecnología, sino el energético, en Ujú. donde evidentemente estamos muy atentos. Hemos formado comités en donde hemos revisado inclusive con la participación directamente del señor embajador de Estados Unidos los elementos que nosotros estamos identificando como necesarios para que esa inversión que se ha tenido históricamente a nivel de la American Chamber, les recuerdo que tenemos 103 años en México,
creemos en México como un socio estratégico a largo plazo y esta etapa de ajuste que es importante, de actualización, pues realmente vaya acorde con la certeza que necesita ese Mm. importante sector energético, energías limpias para poder mantener e incrementar ese tipo de inversiones en nuestro país que tanto falta nos hacen, ¿Y sobre cuáles todo en serían momentos. esos puntos? Sí, básicamente es el hecho de siempre referirnos al Estado de Derecho con reglas claras que no solamente se establezcan, que quizá pudieran ya estar establecidas, sino que se respeten, ¿no? Si tenemos las reglas del juego perfectamente conocidas, en base a eso, nosotros como México, Alicia, Oscar, somos competidores a nivel mundial para poder atraer inversión y competimos con todos los demás países a nivel del planeta. Cuando decimos, estas son las reglas, se conocen, se interpretan, y entonces en base a eso se toman decisiones para poder hacer el etiquetado de inversiones de capital en el país, pues ese es el driver, digamos, pero lo importante es que ya que se toman esas decisiones y tenemos la inversión, ya no en el país, no se cambien las reglas para que entonces podamos entonces tener esa certeza de seguir invirtiendo a largo plazo. Básicamente, que se respeten las reglas. Jorge, hay muchos otros elementos que a veces no tomamos en cuenta sobre la reactivación y recuperación económica, y uno de esos es uno que ustedes pusieron el punto sobre la CIS, y es la piratería que, según sus datos, cuestan a México 43,000 millones de dólares. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Sí, nosotros tenemos en AmCham básicamente 5 prioridades. El primero es la legalidad y la seguridad, la certeza de la inversión, la interlocución con el gobierno, el acercamiento con tomadores de decisiones y siempre fomentar un entorno de negocios. Entonces, en el ámbito de la legalidad y la seguridad, por sus hechos los conoceréis, estamos totalmente enfocados en la generación de actividad económica formal. Somos un gran aliado del gobierno federal, estatal, municipal, para poder generar fuentes de empleo y actividad empresarial y económica siempre formal. Desde ese punto de vista, una de las más importantes ramificaciones es el hecho de tener nuestro comité de propiedad intelectual, de propiedad industrial, en donde tenemos la oportunidad de capacitar a inspectores aduanales para poder compartir las mejores prácticas de identificación, no solamente de productos que son de piratería, sino de elementos para hacer esos productos. Y exitosamente hemos llevado a cabo, cada año llevamos a cabo un reporte de identificación de malas prácticas que erradicamos y de propuestas muy concretas a través de white papers que compartimos con la autoridad para poder hacer justamente la identificación de estas prácticas. Y cuando identificamos productos, la destrucción en conjunto con las autoridades para evidentemente dejar huella palpable y evidencia documental de este tipo de acciones que son contundentes que nosotros como American Chamber hacemos cada año. Sin embargo, no se ha reducido por los datos que dieron, ¿no? Sí, sigue incrementándose, sin embargo, lo que hemos visto es que pudiera incrementarse de una manera exponencial. Creemos que desde nuestra trinchera, no solamente esa ramificación que es muy importante de promover, de fomentar, de proteger la propiedad industrial, sino también el hecho de nosotros seguir con nuestra huella de inversión en México, creando empleos. Les recuerdo que tenemos la generación de 2,5 millones de empleos directos formales, de 6 millones de empleos indirectos, dada la huella de inversión que tenemos en el país. También hacemos nuestra labor desde nuestra trinchera para poder contribuir a la creación de empleos formales en nuestro país. ¿Ustedes qué expectativa tienen de recuperación económica? ¿Qué esperas de la perspectiva para lo que resta de este año y para el año que entra? ¿Cómo no, Alicia? Igual dos pasitos para atrás para comentarte. Recordaremos que cuando terminó el 2019 se hablaba, ¿no?, de ese pronóstico de 4% que hoy suena muy lejano, se convirtió en 3, en 2, en 1, empezó enero, empezamos a hablar de incluso crecimiento negativo, después llega COVID y tira todos los pronósticos. En el mes de marzo, Alicia, Oscar, nuestro economista en jefe, Luis Fonserrada, anticipó un pronóstico de crecimiento negativo de doble dígito de menos 12%. Recuerdo que nos hicieron algunas preguntas, ¿no?, diciendo, oye, ¿cómo es que menos 12? Desafortunadamente ese pronóstico de Luis se ha ido Se ha ido cumpliendo. Hoy cumpliendo creemos, permanentemente. Ya lo exactamente, hoy alcanza. creemos que va a Ahí va, ahí terminar va. en el 11 negativo, ¿no? Entonces, ese creemos que es la perspectiva económica. Sin embargo, llega un jugador muy importante de una manera muy oportuna que ¿Cuál se es? planeó hace 2 años con el proceso de negociación y ratificación, el El TEMEC. tratado. TEMEC 1 de julio, que evidentemente es un vehículo que en su debida proporción pues va a ayudarnos a transitar hacia los últimos meses del año. No nos va a alcanzar a recuperar evidentemente lo perdido, los 11, 12 puntos. Sin embargo, ese vehículo, repito, en su justa dimensión, el cual tiene que ser acompañado de políticas públicas y lo que platicamos, para que podamos capitalizar al máximo su potencial y su alcance,
y entonces transitar hacia los últimos meses del año, hacer un puente en 2021 y esperar que ese vehículo sea uno de los más importantes que ayude a empezar a reactivar la economía, a recuperar lo perdido y de alguna manera podernos en mejor posición hacia un futuro en mediano plazo. Jorge, ustedes también han hablado acerca de que va a tardar más o menos 7 años en recuperar el crecimiento y los números que teníamos pues, al iniciar la pandemia y inclusive un poquito para atrás. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto, pero también desde la inversión, cómo podemos ayudar a que esto se reduzca en tiempo? Sí, evidentemente sabemos que la inversión es el motor de la economía. Y todo lo que hemos platicado son elementos muy importantes que tienen que estar perfectamente bien Y que tiene que establecidos, ver con el acordados. fomento económico, claro. Sí, exacto, y con el incremento de la competitividad de nuestro país. Creemos que, evidentemente, para poder reducir, ¿no? Porque el impacto fue tan profundo de estos 3 meses, que estamos hablando de entre 5 y 10 años, para poder reducir ese periodo, es importante el hecho de capitalizar, ¿no? Las nuevas experiencias, hoy una nueva realidad, nos quedó claro que el mundo cambia, siempre lo hemos dicho, ¿no? El mundo cambia, ya lo vivimos, y hemos sido testigos históricos de las implicaciones tan negativas que este cambio trajo, pero por otro lado también es importante el renovarnos y no en un ámbito filosófico, sino en un ámbito objetivo, en términos de entender el mercado, cuáles son los nuevos hábitos de consumo que ha tenido, ¿no? El comercio electrónico, por ejemplo, ha sido un elemento muy importante en Explosivo. donde hemos visto transitar no solamente lo tradicional anterior, que se refería o a equipos de protección personal, dado el tema de la pandemia, sino vemos que el home office detonó una necesidad muy importante. Eso que llevábamos anteriormente entre oficinas, hoy lo llevamos a casas. El back to school, ¿no? Vemos cómo el tráfico de sillas, de escritorios, ¿no? De gente que se está instalando en su casa, pues detona otras oportunidades, otros sectores, otros mercados verticales. Entonces, es capitalizar lo positivo para poder ver en dónde tenemos que invertir y ver cómo entonces esto en su justa proporción nos va a poder ayudar a transitar sobre este reto económico que sí, estamos hablando entre 5 y 7 años de recuperación de aquí en adelante, ¿no? 5 a 7 años de recuperación, ¿cómo podría cambiarse esa perspectiva? ¿Qué podría Yo creo que ser un sí. detonante que reduzca el tiempo de recuperación y que el año que entra no tengamos una perspectiva de crecimiento de 1% o menos? Y se agrave el Sí, asunto, ¿no? sino al contrario, que empiece la recuperación en serio. Yo creo que son 3 factores. El primero es lo que comentaba, ¿no? El hecho de entender cuáles son los nuevos hábitos de consumo interno sobre todo, en el país, en donde vemos que hay en esta nueva era digital un crecimiento exponencial acelerado de las transacciones vía electrónica, no solamente tradicional, sino a través de dispositivos móviles. Entonces, es un canal a través del cual, por ejemplo, los pymes, no hay la necesidad de tener un local pagando luz, agua, renta, ¿no? Sino realmente una plataforma en donde no solamente pueden posicionar sus productos para consumo a nivel nacional, sino cuando lo subes a una plataforma, estás tú siendo participante en el mercado mundial. Ese es un elemento. Nuevos hábitos de consumo para poder entenderlos y explotarlos en el mejor de los sentidos. El segundo es el TEMEC, ya lo comentaba, tiene una decena de capítulos nuevos, ¿no? Una proporción importante de capítulos modernizados y otro de capítulos nuevos. Y dicho sea de paso, el capítulo de la era digital, del comercio electrónico, es uno de ellos, que también nos permite, en la medida de nuestro entendimiento de cuáles son esas reglas del TEMEC, poder aterrizarlas y ver cómo es que ese nuevo reglamento del juego puede jugar una vez entendiéndolo. Y el tercer elemento es la inversión. La inversión es el motor de la economía, ya lo comentaba, ¿no? Daba el dato de que la generación del 67% del Producto Interno Bruto es el comercio internacional, que depende en gran parte de la inversión. La inversión, Y mientras claro. siga habiendo inversión local, pero también inversión extranjera, en el caso de American Chamber, que es donde estamos nosotros, americana, son los 3 elementos que me parece que pueden ayudarnos a ir reduciendo, ¿no? En base a su alcance, este proceso de recuperación y reactivación económica hacia los siguientes años. Jorge Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Jorge Luis Torres, presidente del American Chamber, en esta billetera. Gracias, esta perspectiva pues es alcanzable, solamente también se requiere conjuntar voluntades público-privadas. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Gracias, Alicia, gracias, Jorge. A ti.